Bienvenidos a Inhumanos. En esta ocasión abriremos el expediente de Florencio Roque Fernández, mejor conocido como el vampiro argentino o el vampiro de la ventana. Te contaremos cómo fue que hizo tan atroces crímenes, por lo que este contenido no es apto para todo público como niños o gente sensible. Se recomienda discreción. Comenzamos. Inhumanos. Pues bienvenidos a otro caso de Inhumanos. En esta ocasión no nos verán a nosotros. Primero que nada porque no está Quique, pero le mandamos un fuerte abrazo. Espero que se recupere pronto, nada grave, no se alarmen. Es un pequeño catarro, pero pronto estaremos juntos de nuevo para darles más contenido. Mientras, el día de hoy solamente les contaré la historia de Florencio Roque Fernández, el vampiro argentino o el vampiro de la ventana. En esta ocasión decidimos irnos, empezamos con unos asesinos mexicanos y el día de hoy vamos por un asesino serial argentino. Si quieres que investiguemos sobre algún asesino serial de tu país, escríbenos en los comentarios y con mucho gusto lo vamos a hacer. Y comenzamos con Florencio Roque Fernández. ¿Quién es Florencio Roque Fernández? Este sujeto es considerado como el mayor asesino en serie de Argentina, con una fama construida por matar a sus víctimas a mordiscos en el cuello. El hombre realmente existió, pero su historia verdadera es muy diferente. Recuerden que toda esta información les ponemos ahí un link abajo, o pueden ir a Infobae, donde pueden encontrar esta y más historias de terror real. Van a estar apareciendo fotos de Florencio, fotos del caso, y espero les guste el contenido. Siguiendo con esta historia, está estipulado que si existiera un ranking basado en las publicaciones que existen sobre los asesinos seriales que sembraron muerte en Argentina, solo en Argentina, Florencio Roque Fernández ocuparía el primer lugar, así se las pongo. Y esto por encima de muchos famosos que también vamos a investigar en su momento, como lo es Carlos Eduardo Robledo Puch, Mateo Banks, que le decían el Mate 8, Cayetano Santos Godino, que le decían el Petizo Orejudo, Raúl Aníbal González Igonet, le decían el Loco del Martillo, que ese me causó como algo ahí como para investigarlo, o Envenenadora de Montserrat, María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, la Gilla. Entonces tenemos mucho material, tenemos bastante que investigar, pero el día de hoy nos remontamos a los años entre 1953 y 1960, donde este sujeto Fernández, más conocido como el vampiro de la ventana, en el mundo yo creo lo conocieron como el vampiro argentino, pero en Argentina lo conocían como el vampiro de la ventana. Está lógico, ¿no? Habría asesinado a 15 mujeres en la localidad de Monteros, a unos 50 kilómetros de San Miguel de Tucumán, y lo habría hecho con un modus operandi tan particular como escabroso. Según las crónicas, el vampiro mataba solamente mordiendo en el cuello hasta la muerte. Las historias coinciden en que fue capturado cuando estaba por concretar su crimen número 16, o sea, sí hemos hablado de asesinos seriales que llevan víctimas arriba de 5 o 10, entonces sí es brutal, ¿no? Esto fue el 14 de febrero de 1960, o sea, el Día del Amor y la Amistad. Y en el momento en que fue sorprendido por los policías, el vampiro no opuso resistencia. También aseguran que fue juzgado y declarado como loquito. Entonces no fue a la cárcel, sino fue internado en un instituto psiquiátrico, donde vivió 8 años hasta que murió en 1968. Ahora, las crónicas cuentan que de chico ya presentaba desórdenes de comportamiento y problemas mentales,
aunque también aseguran que parecía inofensivo. En el pueblo donde vivía también quedó constancia de que los vecinos lo señalaban como un ladronzuelo. Bueno, como un ladronzuelo, que en la adolescencia acompañaba a sus hermanos en incursiones a casas donde, aprovechando la ausencia de los habitantes, se apropiaban de lo ajeno. Eran como homeless, le llaman, ¿no? Bueno, rateros también le dicen. Ahora, dicen que de niño Fernández fue diagnosticado con una psicopatía que nunca fue tratada y que con el correr de los años se transformó en una severa esquizofrenia. Eso ya es, pues, de temerse, ¿no? O sea, si estás viendo que el niño tiene un trastorno mental, pues lo llevas. O sea, si no había nadie que se hiciera cargo de ellos, la gente de por ahí pues sabe que va a haber esquizofrenia y si no lo controlan va a terminar muy mal. Ahora, por lo que me decía, no había nadie a su cargo, o sea, bueno, no estaba a cargo de nadie. ¿Por qué? Porque fue abandonado por su familia y obligado a vivir solo en la calle. A eso agregarle que pues, la psicopatía y la esquizofrenia y viviendo solo en la calle y teniendo trauma de que tu familia te abandonó, pues está cañón. Y dormía pues en la calle, padeciendo el hostigamiento de quienes lo veían como un loquito suelto. Y es a lo que íbamos desde el programa pasado. Si están molestando a alguien sin saber qué es lo que tiene, nada más por bullying o más que a gente que no tiene quien lo defienda, no tiene pues ni casa ni nada, puede terminar muy mal. Si termina mal en las escuelas, que no termine mal también en las calles, ¿no? Con alguien que ya tiene esquizofrenia, vivió abandono y vive en las calles. Ahora, Florencio Fernández no leía, por lo que resulta imposible que haya leído Drácula, para que tuviera como de dónde, ¿no? Pero cuando podía juntar unas monedas, pues de lo que pedía en la calle, eso es lo que dicen, o sea, se rumora, yo no, lo dicen, iba al cine del pueblo con las monedas que juntaba. Quizá, y es lo que dicen, que pudo haber visto en su vida, como a los 17 años, que vio la película de Drácula. Ahora, si tienes esquizofrenia y ves tu primer película que sea la de Drácula, pues también va a salir algo parecido, ¿no? Las crónicas ubican en enero de 1953 su primer asesinato. En una de ellas se lo relata así, cito: aprovechando que la gente del pueblo dormía con las ventanas abiertas, producto del intenso calor, y luego de haber acechado durante horas a la víctima, Fernández ingresó en la habitación de una mujer joven, la golpeó con un martillo y luego mordió su cuello hasta desgarrarlo y provocar su muerte. Eso fue lo que comentan, y desde entonces no pudo detenerse. Al mes siguiente habría cometido su segundo crimen, también entrando por la ventana del dormitorio de una mujer que dormía sola en su casa. Pues aprovechaba, o sea, yo creo que vio como que no tiene mucho que pensar, mucho que hacer, tiene demasiado ocio estando en la calle. Vio una ventana abierta, se le hizo fácil, después de haber visto Drácula, pues dijo a ver, y fue cuando empezó su crimen. Al mes siguiente hizo el segundo crimen, y otro relato escrito explica de esa manera la facilidad con que cometía sus crímenes. En referencia al segundo asesinato, la crónica dice, cito: esa costumbre campera de dejar puertas y ventanas abiertas provocó un mes después una segunda víctima. Algo que sorprendió a la policía fue encontrar en la escena del crimen un martillo y un palo de escoba partido, pese a que la mujer había muerto por la partición de su tráquea a mordiscos. O sea, él mordía fuerte. Se dice que les mordía el cuello hasta provocarles desgarros e incluso destrozarles la tráquea y la carótida. Así dejaba que se desangraran hasta la muerte. Se sospecha que incluso llevaba adelante el acto teatral que le había visto hacer al personaje de el Conde Drácula. O sea, él vivía en su realidad él era el Conde Drácula o pues un amante de Drácula y hacía todo lo que veía en la película. Los investigadores ubicaron en un mapa de monteros las viviendas de las 15 mujeres asesinadas, y después de 6 años de completa dejadez e ignorancia, surgió una pista fuertísima.
Todas las mujeres muertas con los cuellos destrozados por los colmillos del Drácula tucumano habrían vivido no solo cerca entre sí, sino casi equidistantes de una cueva donde vivían quienes hasta entonces era el loquito suelto de Monteros. O sea, ahí vivía solo y de repente con sus como roomies, ¿no? De vagabundos. Y pues todo estaba céntrico, o sea, no se movió fuera de un radio de distancia. Fernández, aseguran los relatos, se había refugiado ahí después de que su familia lo echara de su casa. Pasaba el día en la cueva y solo salía de noche porque a esa altura, además de su desequilibrio mental, padecía también de fotofobia. ¿Qué es la fotofobia? Para los que no saben, es una molestia ocular ante la luz brillante o la iluminación excesiva. Entonces todo esto le ayudó a creerse que sí era un Drácula, que sí era un vampiro. No había ninguna prueba de que Florencio Fernández, que por entonces tenía ya 25 años, fuera el vampiro de la ventana. De modo que el equipo de los investigadores, siempre según las crónicas, decidió montarle vigilancia y seguirlo en sus movimientos. Así estaban las cosas cuando el caluroso domingo 14 de febrero de ese 1960, Fernández repitió su ritual. Entró por una ventana donde vivía una mujer sola que, de acuerdo a los antecedentes publicados, sería la víctima número 16. Pero ese domingo los sabuesos estaban esperando. Cito: no opuso resistencia al arresto, relata una de las crónicas. Al contrario, parecía aliviado tras su detención. Solo gritaba y se ponía violento cuando la policía lo hacía salir a la luz del sol. La fotofobia, sí, pero también el punto débil del vampiro que creía ser. Los peritos diagnosticaron que padecía de esquizofrenia y lo declararon inimputable. De este modo, en lugar de ir a parar a la cárcel con una segura condena a reclusión perpetua, se ordenó internarlo en un instituto psiquiátrico donde pasó los siguientes 8 años, cuando con apenas 33 años murió de muerte natural, según, entre comillas, muerte natural, un día impreciso de 1968. La historia de El vampiro de la ventana, el mayor asesino serial de Argentina, llegaba a su fin. El siguiente paso fue hablar con viejos vecinos de Monteros. La primera respuesta fue desconcertante. Ese tipo era el Cangrejo. Todo es mentira. Era un pobre zoguero. Jamás mató a nadie. Después hubo más datos. Vivía en la Villa Nueva. Después hubo más datos. Cito: vivía en la Villa Nueva, un barrio de las afueras de Monteros, cruzando el arroyo El Tejar. A toda la familia le decían los cangrejos. Entraba por las ventanas, es cierto, pero para robar. Mentira que los mataba. Los padres eran alcohólicos y los niños vivían prácticamente en la calle. Yo era amigo de los hermanos Guillo y Muni, que también eran ladrones. Precisó un antiguo vecino que pidió que no se publicara su nombre. Otros decían: ladrón, sí, boyerista tal vez, pero nada indica que Florencio Roque Fernández haya sido un asesino en serie. Otra fuente incluso precisó el domicilio de la familia, pero desmintió la historia del vampiro. Cito: es una creencia popular. Es mentira lo del asesino serial, pero el tipo existió. Vivía en la calle Crisóstomo Álvarez al 800 y en Villanueva, y lo apodaban el Cangrejo Fernández. Yo jugaba de niño a la pelota con sus hermanos menores. Era ladronzuelo. Pero ahora, finalmente los cronistas ubicaron a un familiar lejano de Fernández que no lleva su apellido y prefirió reservar su identidad. Cito: es un pariente lejano mío, sí, mi madre. Conozco la historia como lo relatan los medios. Nunca en mi familia se habló de ese tema. ¿Será por vergüenza? No lo sé. Era un chico enfermo, según lo que yo tengo entendido. De todas maneras, no era un asesino, respondió el familiar. ¿A qué vamos? A que Florencio Roque Fernández realmente existió, pero nunca cometió los crímenes que se le adjudicaban, y también que fueron relatados al principio de esta crónica, con fuentes que le adjudicaron ser un asesino serial. El vampiro de la ventana
Es una leyenda que por contar algo truculentamente pintoresco y por no chequear los hechos, no pocos periodistas y medios han dado como cierto. ¿Qué nos dice esto? Que el vampiro tal vez existió, el vampiro de la ventana, pero no fue Florencio Roque Fernández. Igual y sí tenía esquizofrenia, pero no era un asesino, no sabemos. Lo que nos dicen es que Florencio Roque Fernández es el asesino serial que nunca mató a nadie. Que se le adjudicaron, yo creo, por abuso de saber que estaba enfermo y que no iba a poder defenderse, que no iba a poder decir yo no lo hice, que simplemente le cuentas algo a alguien que tenga una pues enfermedad mental y puedes hacer que se lo crea, puedes hacer que tenga otra realidad, puedes hacer que hasta te haga caso, que te obedezca en lo que sea. Lo que yo digo, pues Florencio Roque Fernández existió, sí existió. El vampiro argentino o el vampiro de la ventana también existió, pero yo digo que no son la misma persona. Si Florencio Roque entraba a robar con sus hermanos o con personas que conocía, pudo haber sido eso, que él sí entró a robar con alguien, pero ese alguien hizo los crímenes. Como no pudieron probarle nada a gente que estaba cuerda, pues decidieron llevarse al que estaba enfermo mentalmente. Ese es mi suposición. Y pues los crímenes que ocurrieron y que hizo el vampiro argentino o el vampiro de la ventana sí estuvieron muy intensos. Ahora, ¿por qué lo digo también? Porque Florencio Roque estaba enfermo mental y no creo que un enfermo a ese grado, que no se le trató para nada, pueda tener, ¿cómo decirlo? O sea, como un modus operandi, ¿no? O como que una cierta víctima, que siempre fueran mujeres. Siento que si alguien enfermo mentalmente no se trató y vive en la calle y todo, y así lo trataron mal, simplemente ataca a quien se le cruce. Si te metes pues en la ventana de una persona, o sea, en la casa de una persona, vas y atacas a quien se te ponga enfrente. No vas y atacas puras mujeres. Por eso yo digo que fue alguien cuerdo. Alguien que sí estudiaba a la víctima, que sí estudiaba a las mujeres que iba a atacar. Entraba y ese alguien, pues igual y no se creía tanto que era un vampiro, pero tenía un fetiche, ¿no? Con algo de vampiros. Y por eso las mataba a mordiscos, les trituraba la tráquea. Si esta persona vivía en la calle, no creo que tenga tanta fuerza en la mandíbula como para triturar una tráquea, para triturar la garganta de una persona. Entonces, yo se los dejo a su consideración. Yo digo que no fue así, que Florencio Roque era inocente. O sea, si fue inocente, por una parte, qué bueno que no fue a la cárcel y mejor que fue a un psiquiátrico. Y por otra parte, qué mal que, pues, por hacerlo rápido y por hacerlo fácil y quitarse del tema y cerrar el caso, pues nos vamos con ¿no? Con la primera persona y nunca supieron quién era en realidad. Así que vamos a estar haciendo este tipo de programas un poco más cortos para que, pues, no hacerlo tan tedioso, rápido, simple, conciso. Igual puede ser que lo hagamos así, uno yo, uno Quique o los dos. No sabemos cuánto se vaya a tardar, pero espero que les haya gustado este caso de Inhumanos. Florencio Roque Fernández, el vampiro argentino o el vampiro de la ventana, quien mataba al parecer a sus víctimas de mordiscos, destrozándoles la tráquea, dejando que se desangraran, y quien aparte mataba a veces antes a sus víctimas o las desmayaba con golpes a martillazos en la cabeza. Si ustedes saben de algún otro, ponlo en los comentarios. Pon el país de donde nos escribes. Pon el asesino que has escuchado, que casi nadie sepa o que todos saben y que quieres que
investigamos algunos casos curiosos, algunos datos curiosos de ese asesino. Y si no, no te preocupes. Lastimosamente por asesinos no paramos. Es una historia muy larga. Y pues vamos para más casos. Nos vemos en el próximo episodio de Inhumanos para abrir el siguiente expediente. Cuídense. Bye. Inhumanos.